Durante más de 1000 años, Roma fue invencible, sus ejércitos conquistaron continentes, sus leyes moldearon el mundo y su poder parecía eterno. Pero llegó un día en que todo se vino abajo, no por un solo golpe, sino por una cadena de errores, traiciones y humillaciones. ¿Quiénes fueron esos bárbaros que lograron lo imposible? ¿Y cómo un imperio tan poderoso cayó ante tribus que parecían salvajes y desorganizadas? Prepárate para descubrir la historia de la mayor caída de todos los tiempos, una historia de hambre, codicia, venganza y lecciones que la historia quiere enseñarnos. Roma no era solo una ciudad, era el centro del mundo civilizado, la capital de un imperio que construyó carreteras, acueductos, teatros y leyes que aún hoy nos influencian. El idioma que tú y yo hablamos, el castellano, nace de ese legado. Desde Hispania hasta Egipto, desde Britania hasta Siria, todos obedecían a Roma, y bajo su escudo la civilización florecía. Pero el éxito trajo consigo la decadencia, y esa decadencia empezó por dentro. Con el paso de los siglos, el ejército romano dejó de ser romano, y las legiones que antes defendían con orgullo y disciplina al imperio comenzaron a llenarse de soldados extranjeros. Germanos, galos, tracios, muchos de ellos considerados bárbaros, gente a la que se miraba con desdén y desconfianza. Y sin embargo, eran ahora la primera línea de defensa en las fronteras del imperio. Bárbaro no era un insulto al principio. Los griegos usaban esa palabra para referirse a los que no hablaban su lengua, un balbuceo incomprensible, bárbar. Pero para Roma esos pueblos diferentes, godos, vándalos, hunos, francos, alanos, eran extraños, ajenos a su mundo civilizado. Sin embargo, muchos de ellos no eran tan salvajes como nos han contado. Algunos ya vivían cerca de Roma, comerciaban, luchaban por el imperio e incluso se habían convertido al cristianismo. Pero Roma los trataba como ciudadanos de segunda, una humillación que no podía durar. En el año 376, miles de godos, huyendo de la feroz amenaza de los hunos, jinetes rápidos y despiadados de las estepas asiáticas, cruzaron el río Danubio y pidieron asilo a Roma. Roma aceptó, pero no con humanidad, ni con respeto. Les vendieron comida a precios abusivos, los maltrataron, les robaron, les negaron refugio digno, los obligaron a vivir en condiciones miserables. Los godos, cansados de la humillación y el abuso, dijeron basta. Y entonces llegó el momento decisivo, que cambió la historia para siempre. En el verano del año 378, en Adrianópolis, en el norte de Grecia, los godos se enfrentaron al ejército romano en una batalla épica y brutal. Las legiones romanas, que durante siglos habían sido sinónimo de invencibilidad, sufrieron una derrota humillante. La batalla fue feroz, casi apocalíptica. El emperador Valente, confiado en su superioridad, decidió atacar sin esperar refuerzos. Los godos, liderados por Fritigerno, se atrincheraron y resistieron con una tenacidad sorprendente. Los soldados romanos, cansados, hambrientos y poco preparados, fueron rodeados. El campo de batalla se llenó de gritos, de acero chocando contra escudo, de caballos relinchando y hombres cayendo. Cuando el polvo se asentó, las legiones estaban rotas. El emperador Valente murió en combate, quemado en una cabaña mientras intentaba escapar. Fue la primera gran derrota romana en siglos, un golpe que resonó como un trueno y dejó claro que Roma ya no era invencible. Esta derrota fue mucho más que una batalla perdida. Fue el símbolo de la decadencia interna del imperio. Los soldados bárbaros que Roma había contratado comenzaron a cuestionar su lealtad, y los mismos ciudadanos romanos vieron que el poder imperial estaba menguando. La grieta estaba abierta, y a partir de allí, el declive fue imparable. Años después, en medio de la inestabilidad, surge un nombre que cambiaría la historia.
Alarico, rey de los visigodos. Un hombre que conocía Roma desde dentro, que había servido en su ejército y entendía su grandeza y sus debilidades. Pero Roma nunca le dio el respeto que merecía, y eso lo llevó a una decisión que marcaría un antes y un después. En el año 410, Alarico y sus hombres llegaron a las puertas de Roma, la ciudad que se creía eterna. La rodearon, la sitiaron y finalmente la saquearon. No la destruyeron, pero la desnudaron, despojaron de su oro, sus reliquias y su orgullo. Fue un golpe simbólico, la caída de un ícono, el fin de una era. La ciudad eterna ya no lo era, pero la amenaza no terminó con los godos. De las estepas llegó alguien aún más temido, Atila, el rey de los hunos, llamado el azote de Dios por su crueldad y poder. Sus ejércitos eran una tormenta imparable, veloces, brutales, despiadados. Roma, debilitada y cansada, ya no podía enfrentarlos y se vio obligada a pagar oro para evitar su destrucción. Aunque Atila no llegó a tomar Roma, su sombra cubrió toda Europa y su presencia marcó el final de la esperanza para el imperio. Si antes Roma era temida, ahora era Roma la que temía. Finalmente, en el año 476, un niño llamado Rómulo Augustulo subió al trono imperial. Era un emperador sin poder real, un símbolo de la agonía romana. Poco después, Odoacro, un líder germano, lo depuso sin grandes batallas ni ceremonias. Simplemente, el Imperio Romano de Occidente había caído. Pero no fueron solo los bárbaros quienes derribaron Roma. Roma ya estaba rota, corroída por la corrupción, la desigualdad, la arrogancia y la decadencia interna. Los bárbaros simplemente aprovecharon una oportunidad. Más de 1500 años después, el eco de Roma sigue vivo en nuestras leyes, nuestras lenguas y nuestras ciudades, pero también nos deja una advertencia. Ningún poder es eterno. Cuando la historia habla, no solo cuenta el pasado, también nos avisa del futuro. Y Roma nos recuerda que hasta la más grande de las civilizaciones puede caer si olvida cuidar su alma. Hoy hemos recorrido juntos la fascinante y compleja historia de cómo un imperio que parecía eterno, Roma, terminó derribado no solo por fuerzas externas, sino también por las profundas debilidades internas que lo corroían desde dentro. Traiciones, hambre, corrupción y arrogancia se convirtieron en grietas irreparables que permitieron que los llamados bárbaros, pueblos que Roma no supo entender ni integrar, aprovecharan la oportunidad para cambiar el curso de la historia. Pero esta caída no fue un simple final, sino el comienzo de una transformación que dio paso a nuevas culturas, nuevas lenguas y nuevas formas de organizar la sociedad. Roma dejó de ser la ciudad eterna, pero su espíritu y legado siguen vivos, más presentes de lo que muchos imaginan, en nuestras leyes, en nuestro idioma, en nuestras ciudades y en nuestras costumbres. Sin embargo, esta historia nos deja una lección clara y profunda para nuestro presente. Ningún poder, por grande que sea, es eterno si olvida cuidar sus raíces, su justicia y a su gente. La decadencia interna puede ser mucho más peligrosa que cualquier enemigo que venga de afuera. La historia no solo sirve para recordar el pasado, sino que también nos alerta sobre el futuro, nos invita a reflexionar para no repetir los errores que llevaron a la caída de Roma. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado, un viaje que, aunque nos lleve a tiempos remotos, tiene un significado muy cercano y real para todos nosotros. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo juntos más historias apasionantes que moldearon nuestro mundo, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás ninguna nueva aventura en Héroes del Tiempo, donde la historia cobra vida y nos enseña lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Hasta la próxima. Y recuerda, cuando la historia habla, vale la pena escucharla.